eh, tiene una impedancia Z, que tiene módulo y tiene ángulo, puede ser un RL, un RLC, lo que fuera, un circuito cualquiera. Puede ser una instalación industrial o lo que fuera, ¿sí? Aplicamos una tensión y circula una corriente. Este, y bueno, si nos fijamos en los valores instantáneos de tensión y de corriente, vamos a suponer que la corriente tiene esa expresión, la tensión va a tener una expresión similar, va a estar desfasada a un cierto ángulo respecto de la corriente, ¿sí? Y la potencia, bueno, se calcula haciendo el producto de la tensión por la corriente. Tendríamos que la potencia, esto sería potencia instantánea, por eso está simbolizada con la T minúscula, ¿sí? El producto de las dos ecuaciones anteriores, que daban la corriente instantánea y la tensión instantánea. Bueno, queda un voltaje máximo por corriente máxima por coseno de omega t más phi y por coseno de omega t. ¿Sí? Bueno, acá aplicamos una identidad trigonométrica, ¿sí? Eh, Vamos a aplicar esta identidad trigonométrica que dice coseno de x por coseno de y es un medio de coseno de x menos y más coseno de x más y. ¿Eh? Tengo pendiente de subirle la tabla de las identidades trigonométricas, eso vamos a tener a mano siempre. Eh, y bueno, acá al costado están representadas las ondas de tensión, de corriente y de potencia instantánea, ¿sí? Acá está la onda de tensión, acá está la onda de corriente, están desfasadas por un cierto ángulo phi, ¿eh? Ahí la corriente se supone está retrasada respecto a la tensión, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos en las instalaciones, porque las instalaciones suelen ser típicamente inductivas y la corriente suele retrasarse respecto de la... Sí, después voy a tomar asistencia. Suele retrasarse respecto de la tensión, ¿sí? Y la potencia, bueno, es el producto de tensión por corriente. ¿Sí? Ahí tenemos dibujada la onda de potencia instantánea, vendría a ser esta que está dibujada ahí, ¿no es cierto? Esta de acá es el producto en cada instante de la tensión por la corriente. ¿Eh? Eh, y bueno, ¿qué respondería? Bueno, la potencia instantánea respondería a esa ecuación que tenemos ahí. Si utilizamos esta identidad trigonométrica, hacemos el reemplazo del producto de los cosenos por eso, ¿sí? Me quedaría coseno, dice, de x menos y, o sea, sería coseno de omega t más phi menos omega t. Quedaría coseno de phi nada más, ¿sí? Después tendríamos coseno de x más y, o sea, sería coseno de omega t más phi más omega t, o sea, sería dos veces omega t más phi. ¿Ah? Les repito, esto es potencia instantánea. No trabajamos, cuando hacemos los cálculos, no trabajamos con la potencia instantánea, los mismos instrumentos no me dan la potencia instantánea, sino que me dan la potencia promedio. Cuando yo mido con un batímetro, el valor que me da el batímetro es potencia promedio, ¿sí? ¿Qué pasa si sacamos el valor promedio de lo que tenemos ahí en esta ecuación? Acá tenemos un coseno, en definitiva, ¿sí? Es un coseno de un ángulo, de ese ángulo que está ahí entre paréntesis. Y por otro lado, acá tenemos coseno de phi, que phi es una constante, porque es el ángulo de fasaje entre la tensión y la corriente, que dada la impedancia es el mismo ángulo de impedancia. ¿Sí? El ángulo de fasaje entre tensión y corriente es el mismo ángulo que el de la impedancia. Para una impedancia dada, el ángulo phi permanece constante. Si yo saco promedio de todo eso que tenemos ahí, ya podría aplicar propiedad distributiva y después usar la fórmula que habíamos visto de la integral, ¿no es cierto?, para sacar los valores promedio. Si yo aplico propiedad distributiva acá y acá, si yo saco promedio de una función senoidal a lo largo de un periodo, ese promedio, ¿cuánto da? Cero.
Así que esto va a dar 0 y me va a quedar nada más que el valor promedio va a ser B máximo por I máximo sobre 2 por coseno de phi, ¿sí? Ahora, esto ya es el valor promedio de la potencia, por eso ya está puesto con mayúscula. ¿Eh? Ahora, si a 2 yo lo escribo como raíz de 2 por raíz de 2, esto es lo mismo que escribir 2, ¿no es cierto? Así que a 2 lo escribo como raíz de 2 por raíz de 2, me va a quedar B máximo sobre raíz de 2 y máximo sobre raíz de 2. ¿Qué es eso? Son los valores eficaces. ¿Sí? Valor máximo sobre raíz de 2 es valor eficaz. Así que en definitiva, la potencia, esta sería potencia activa, digamos, acá lo vamos a diferenciar, se calcularía. Esto sería el valor eficaz de la tensión, valor eficaz de la corriente, el módulo de las tensiones y las corrientes, sin considerar el ángulo. ¿Sí? Sería nada más que el módulo, el valor de la transformada. Vieron que si tenemos una fuente de tensión, por ejemplo, ¿cómo? El coseno no, es el mismo coseno acá de la impedancia, exactamente. ¿Sí? Sí, sí, tenés razón. Es el mismo ángulo, sí. Ahí después lo voy a corregir, tenés razón. El mismo ángulo de la impedancia, sí. Este es, sí. Este, y la tensión, bueno, vimos que la tensión, por ejemplo, me suele dar 220 volt y ángulo, puede ser ángulo cero, puede ser ángulo 30 grados, lo que va acá es nada más que el valor eficaz. Por eso tenemos el módulo de la tensión, el módulo de la corriente por el coseno phi. Esto estrictamente es la potencia que consume el circuito, se llama, ahora lo vamos a diferenciar, esto se llama potencia activa y se mide en watts. Esta potencia que está acá, la vamos a medir, la unidad es el watt, como la unidad de potencia que veníamos trabajando. ¿Sí? Bueno, y ahí podemos analizar distintos casos, dependiendo de cuánto vale el ángulo phi de desfasaje entre la tensión y la corriente. El, al coseno phi se le llama factor de potencia. ¿Eh? El coseno phi es factor de potencia, se le llama factor de potencia. ¿Eh? No, no al ángulo phi, sino al coseno phi. El, Ahora lo vamos a ver, sí. De acuerdo al factor de potencia va a tener otra potencia que es lo que llamamos potencia reactiva. ¿Sí? Eh, el factor de potencia, o sea, el coseno phi puede valer entre 1 y 0, como un coseno, ¿no es cierto?, que varía entre 1 y 0. Eh, ¿Cuándo vale 1? Cuando tensión y corriente están en fase, porque en ese caso el desfasaje es 0, coseno de 0 me queda 1, ¿sí? Y entonces la potencia esta va a quedar B por I nada más. Porque esto va a valer 1. ¿Cuándo? Cuando tensión y corriente están en fase. ¿Sí? O sea, el ángulo de fasaje entre tensión y corriente es 0. ¿En qué casos la tensión y la corriente estaban en fase? ¿En qué tipo de circuito? Resistivo puro. Exactamente, ¿sí? Si el circuito es resistivo puro, bueno, la potencia la calculamos haciendo B por I nada más, valor eficaz de la corriente por valor eficaz de la tensión. ¿Mm? Este, Eso se da cuando la carga es resistiva pura. Puede ser un horno, por ejemplo. Si tu carga es un horno, es resistencia pura, prácticamente. Eh, ¿Qué pasa si el circuito es reactivo puro? Ahí el desfasaje entre tensión y corriente va a ser más o menos 90 grados. El coseno va a valer 0. Y la potencia activa es 0. Potencia activa promedia es 0. Si reactivo puro porque puede ser casi positivo puro o inductivo puro. ¿Sí?
Puede tener reactancia capacitiva o reactancia inductiva, ¿no es cierto? El tema es que sea reactivo puro. Ahí el factor de potencia va a ser cero porque el desfasaje entre tensión y corriente va a ser de 90 grados y la potencia activa promedio va a ser cero. ¿Está? Solamente cuando la carga es puramente resistiva y la potencia activa va a ser B por I. Sí. No disipa corriente, no disipa potencia, ¿sí? El circuito cuando es reactivo puro. ¿Está? Ahora lo vamos a ver por qué. Únicamente cuando tengamos carga resistiva, la corriente del circuito lleva potencia del generador a la resistencia y la resistencia disipa esa potencia. La disipa en forma de calor. Profe, ¿un circuito resonante también entraría en esa categoría? El circuito resonante, claro, la carga se va a comportar como carga resistiva pura, porque ahí la reactancia inductiva va a ser igual a la reactancia capacitiva y la reactancia total va a ser cero y la carga se va a comportar como si fuera resistiva pura, como si fuera una resistencia nada más. Bien. Exactamente. Circuito resonante consume potencia activa únicamente y se comporta como una carga resistiva pura. ¿Eh? El circuito resonante, ahora vamos a ver la introducción a la resonancia, se da cuando la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva son iguales, en ese caso la reactancia total, que es XL, la reactancia, ¿se acuerdan? Total, la XL menos XC. Si son iguales, la reactancia va a dar cero, la reactancia total va a dar cero, y la carga se va a comportar como si fuera resistiva pura. ¿Eh? Esto es lo que llamamos reactancia, esto es reactancia inductiva y esto es reactancia capacitiva. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos resistencia y reactancia? O sea, tenemos reactancia por un lado y tenemos resistencia presente, ¿sí? En ese caso vamos a tener un ángulo de desfasaje entre tensión y corriente. Va a haber un ángulo phi, ¿sí? Y una parte de la corriente, o sea, una componente de la corriente, se emplea para alimentar a la reactancia, digamos. ¿Eh? Pero la reactancia no va a disipar energía, sino que la va a almacenar y después la va a devolver. Medio ciclo la almacena y medio ciclo la devuelve, pero no disipa la energía que le llega. ¿Sí? La energía que le llega a la reactancia, ya sea inductiva o capacitiva, es absorbida y liberada alternativamente. ¿Eh? En el caso de la reactancia inductiva, en forma de campo magnético, o sea, la absorbe, la almacena en forma de campo magnético y después la libera. Y en el caso de la capacitancia, en forma de campo eléctrico, ¿sí? Le llega a la potencia, almacena energía en forma de campo eléctrico y después la devuelve al circuito. ¿Mm? Pero no la disipa en esa potencia, ¿sí? Y desde el punto de vista de la potencia, entonces es como que tenemos dos componentes. Una, que es la que vamos a llamar potencia activa, y es la que suministra potencia a la resistencia, digamos. Y la resistencia la disipa en forma de calor, fundamentalmente. Y otra componente de potencia, que es la que vamos a llamar potencia reactiva, que energía que se almacena en los elementos reactivos, en las bobinas, en los condensadores, ¿sí? Esa potencia la vamos a llamar potencia reactiva. No es potencia que se disipe, pero implica un transporte de corriente hacia los elementos. Y vamos a tenerlo en cuenta al momento de calcular los cables, por ejemplo, que van a alimentar la carga, porque tiene que transportar la corriente, tanto que corresponde a la potencia activa como la que corresponde a la potencia reactiva. Ahora pues lo vamos a ver con un cálculo. Exactamente, sí. Y un condensador lo mismo, no consume potencia activa, no disipa potencia.
sino que la potencia que le llega la almacena en forma de energía, pero después la puede devolver. Hay que tener en cuenta que estamos trabajando con elementos ideales. Siempre en realidad la bobina tiene una resistencia y un poco de potencia activa te va a disipar, porque la bobina en realidad es como una resistencia más en una inductancia. Nosotros acá la estamos considerando como si fuera una inductancia pura, que no tiene resistencia. Si es inductancia pura, no disipa energía, no disipa energía, sino que la almacena y después la puede devolver al circuito. Lo mismo pasa con el condensador, lo estamos considerando como un elemento ideal, que tiene capacidad nada más. En realidad siempre tiene también una pequeña resistencia, por lo tanto disipa mínimamente una potencia activa, pero un condensador ideal no disipa potencia, sino que la almacena en forma de energía en el campo eléctrico y después lo puede devolver. Pero que se carga un condensador y un condensador cargado después puede servir como fuente para alimentar un circuito. Entonces, acá por ejemplo tenemos, esta sería la corriente, está dibujada en forma horizontal, ¿sí? Tenemos la corriente, acá tendríamos la tensión que está desfasada respecto de la corriente, un determinado ángulo phi, ¿sí? Y habíamos visto que la potencia activa se puede calcular haciendo B por I por coseno phi. Esta tensión y esta corriente son los módulos, ¿sí? El módulo de la tensión, el módulo de la corriente, por el coseno phi. Eso sería potencia activa y es la potencia que se disipa en las resistencias, que es como proyectar, digamos, la tensión sobre la dirección de la corriente y esa componente de la tensión la multiplicamos por la corriente y vamos a tener la potencia activa. Y la otra componente de la tensión, la que está desfasada 90 grados respecto de la corriente, es la que da lugar a lo que llamamos potencia reactiva, que se simboliza con la letra Q, ¿sí? Y se calcula así, es el módulo de la tensión por el módulo de la corriente, eficaces, son los valores eficaces, ¿sí? De tensión de corriente, pero sin el ángulo, no es que le ponemos el ángulo, sino que ponemos, si me dan, que es la fuente de alimentación es de 220 volts, 0 grados, ponemos 220 volts, ¿no? Si me dicen 220 volts, 30 grados, ponemos 220 volts, ¿no? De tensión ahí. Lo mismo las corrientes. Cuando calculemos la corriente que circula por el circuito, me va a dar un valor eficaz con un ángulo. Pero para calcular las potencias de esto ponemos el módulo nada más, el valor eficaz sin el ángulo. ¿Está? El ángulo es el que vamos a poner acá. El ángulo de fasaje entre tensión y corriente. Bueno, la potencia activa se mide en watts. La potencia reactiva, que es esta que se simboliza con esta otra que se simboliza con la letra Q, se mide en volt ampere reactivo, así en bar. Volt ampere reactivo. Bueno, y la suma de las dos, fíjense que acá yo tendría, si hago, dijimos es B por coseno phi, y si hago B por coseno phi por I, tendría P. O sea, acá es como que tendría P, que es B por coseno phi por I, B por I por coseno phi. Y acá tendría representado Q, que es B por I por seno phi, ¿sí? B por I por seno phi. O sea, la potencia activa, si representamos la corriente horizontal, la potencia activa siempre se representa horizontal y la potencia reactiva siempre se representa vertical. ¿Está? Si es un circuito predominantemente inductivo, en los circuitos inductivos, ¿quién ha adelantado a quién?
tensión y corriente me estoy refiriendo. La tensión a la corriente. Sería como en este caso, ¿sí? En este caso la tensión adelanta a la corriente. Ahí está dibujado, en un caso, un circuito inductivo. Y en ese caso la potencia reactiva se dibujaría hacia arriba. ¿Ah? Si fuera un circuito predominantemente capacitivo, ¿cómo va a quedar? Eh, el ángulo de fasaje va a ser así. Acá la tensión atrasa la corriente, ¿sí? Y la potencia reactiva me va a quedar para abajo. ¿Eh? Me quedaría P acá, o acá. Este sería un circuito predominantemente capacitivo, donde la reactancia capacitiva es mayor que la reactancia inductiva. ¿Sí? Este, Podemos tener un circuito de RLC con todos los elementos, calculamos la reactancia total haciendo XL menos XC, me puede dar capacitiva o inductiva. En función de eso, la corriente va a adelantar a la tensión o al revés, ¿sí? En función de eso va a salir el diagrama de este se llama diagrama de acá, se llama diagrama de potencias, donde dibujamos P en forma horizontal, Q en forma vertical, y lo representamos en el plano complejo, para tratar a la potencia como potencia compleja, como un número complejo. La suma de esas dos potencias me va a dar, en este caso lo estamos sumando como números complejos, ¿no es cierto? Me va a dar otra potencia que se llama potencia aparente, que escrita como número complejo se representa así, con la letra S, y va a ser la potencia activa más, la potencia activa sería la componente real, ¿sí? Estaría sobre el eje real, y la potencia reactiva sería la componente imaginaria, estaría sobre el eje imaginario. ¿Eh? Esta se mide en volt-ampere. ¿Sí? Los transformadores, por ejemplo, traen la potencia en volt-ampere o en kilo-volt-ampere, kVA, ¿sí? Los grandes transformadores. ¿Eh? También los generadores, exactamente. ¿Eh? Bueno, esto si nosotros lo desarrollamos, sería así, ¿no es cierto? La potencia activa era igual a esto, la potencia reactiva era igual a eso. Se puede sacar factor común B por I. Y esto sería escrito en forma polar, ¿sí? El módulo de la potencia aparente sería valor eficaz de la tensión por valor eficaz de la corriente, sin el ángulo, ¿sí? Son los módulos ahí, y después el ángulo phi, que es el mismo ángulo que tenemos de desfasaje entre tensión y corriente, que es el mismo ángulo de la impedancia, ¿sí? El ángulo phi es el mismo que venimos arrastrando, es el ángulo de la impedancia, la carga vendría a ser, el ángulo de desfasaje entre tensión y corriente, y es este ángulo de la potencia aparente. Se lo puede escribir en forma exponencial, quedaría así, escrito en forma exponencial, ¿sí? O en forma rectangular. Entonces, potencia compleja escrita de distintas maneras. Esta sería forma polar, exponencial, rectangular. Sí,
Si el motor te trae la potencia activa y el coseno phi, ¿sí? El coseno phi, bueno, en principio si vos querés corregir el factor de potencia de ese motor, que después vamos a ver lo van a ver en un práctico, sabiendo el coseno phi del motor, o podés corregir el factor de potencia de ese motor para que consuma únicamente potencia activa. Lo mismo, si tenés el dato de la potencia reactiva, por ejemplo, con ese dato podés calcular el condensador que tenés que ponerle para corregir el coseno phi de ese motor. Eso sería. Porque entonces la corriente que vos tenés que transportar por los cables, ahora después lo vamos a ver en un cálculo, es menor si vos haces la potencia reactiva cero. ¿Sí? Fíjate que, ahora después lo vamos a ver con un cálculo, lo van a ver más claro. Pero si vos haces la potencia reactiva cero, toda la potencia que tenés que llevarle a la carga es únicamente potencia activa, menor que llevarle la suma de una potencia activa más una reactiva. Y la corriente que circula por el cable para hacerle llegar potencia a la carga va a ser menor si únicamente consume potencia activa. ¿Sí? Fíjate que acá vos tenés la potencia aparente, que sería la potencia total, es la suma de la activa más la reactiva. El tema es que esta reactiva puedes jugar y puedes compensar, si tu circuito es predominantemente inductivo, puedes compensar con condensadores, de tal manera de lograr que XL sea igual a XC, y entonces, si XL es igual a XC, entonces tu potencia reactiva va a ser cero. ¿Sí? Porque ahí el ángulo de fasaje entre tensión y corriente va a ser cero y tu carga se va a comportar como si fuera resistiva pura y va a tener únicamente potencia activa. ¿Sí? Y va a ser la menor potencia que vos tenés que hacerle llegar a la carga y por lo tanto la menor corriente también. ¿Sí? Claro, exactamente, en la sección de los cables, en que son los transformadores que vos tenés que colocar. ¿Sí? Porque si vos tenés las dos potencias, los transformadores, por ejemplo, se calculan en base a la potencia aparente. ¿Sí? Si vos Profe, tenés una potencia reactiva muy alta, bueno, va a tener que colocar un transformador que cabe de mayor kVA, digamos. Pero si vos podés compensar esto, va a necesitar menos kVA para tus transformadores, para las líneas, como decís también. Sí, quería preguntar algo. en la filmina anterior, Sí, cuando estaba expresado el desfasaje del voltaje y la corriente, sí. ahí usted cuando expresó la potencia, ¿hizo eh, algo trigonométrico para expresar eso? Claro, ¿Cuando la dibujó ahí o porque simplemente la dejó expresada ahí no? vos tenés ahí tenías dibujado la tensión y la corriente, ¿no es cierto? Con su respectivo ángulo de desfasaje. Acá calculamos la componente de la tensión en fase con la corriente, que sería B por el coseno de phi, ¿sí? Y eso es la potencia activa, crea B por I por coseno phi. ¿Sí? Y la potencia reactiva, acá de este otro lado calcularíamos la componente de la tensión que está a 90 grados con la corriente, que sería como la componente reactiva. Y sería igual a B por el seno phi. Y entonces la componente reactiva de la potencia va a ser B por I por seno phi. ¿Eh? A eso te referías. Eso serían las relaciones trigonométricas. Sí, profe, gracias. Bueno, después hay muchas otras formas que se puede expresar eh, la potencia aparente, ¿no es cierto? O sea, al principio vimos que es B por I, este,
Esto ya expresado como potencia compleja, ¿no es cierto? Y bueno, si yo multiplico y divido por i, por ejemplo, me va a quedar i cuadrado sobre i. Yo multipliqué acá, multipliqué y dividí por i. Entonces quedó i cuadrado sobre i. Y b sobre i es z. Así que otra forma de calcular potencia aparente podría ser i cuadrado por z. ¿Sí? Acá estas zetas sí tendría que llevar el ángulo de impedancia, porque si no, este sería sin número complejo. ¿Eh? O si no, podríamos escribirlo así, es i cuadrado por el módulo de z por e a la j pi. ¿Sí? El tema es que el módulo de la impedancia, perdón, el módulo de la potencia el b por i lo podemos calcular también como i cuadrado por z. ¿Sí? Donde esa z es el número complejo que es r más jx, digamos, que está expresado de esa otra manera. ¿Sí? I cuadrado por z, donde z sería r más jx. Por eso se puede expresar también así. Eso depende de los datos que tengamos. Vieron que en potencia activa también se puede calcular la potencia activa, ¿no? El módulo de la potencia activa, una potencia activa, calculamos en módulos, fundamentalmente es i cuadrado por r. Otra manera de calcular potencia activa. La potencia reactiva se puede calcular también siendo i cuadrado por x, el módulo de la potencia reactiva. Por eso, distintas formas, porque depende de los datos que uno tenga, lo calculamos de esa manera. ¿Sí? Y después, bueno, a la potencia aparente, si la escribimos como potencia compleja, escribimos así, P más JQ. El módulo de la potencia aparente va a ser B por I, ¿sí? O I cuadrado por Z, de cualquier manera. Ahora, distinto es cuando acá esta tensión y esta corriente que aparecen acá son los valores eficaces en módulo nada más. Este B por I que está acá, este B por I que está acá, son los valores eficaces en módulo nada más, porque el ángulo, bueno, lo estamos contemplando acá. ¿Sí? Lo mismo acá. Todo esto, B por I, de los valores eficaces en módulo nada más. No, de tensión o de corriente. De potencia, hablamos de potencia promedio nomás, no de valor eficaz de la potencia, ¿sí? De valor eficaz hablamos de la tensión o la corriente, pero no hablamos de valor eficaz de la potencia. La potencia, lo que calculamos y con lo que trabajamos con el valor promedio de la potencia, ¿sí? Claro, lo que te mide un batímetro, que es el que te mide potencia promedio, ¿sí? Y un amperímetro o un voltímetro te mide valores eficaces. Valores eficaces, ¿sí? El valor eficaz, ¿se acuerdan que el tema es que no podíamos sacar promedio de una onda senoidal porque me daba cero? Entonces el valor eficaz, lo que hacíamos como un truco matemático, le vamos al cuadrado, sacamos el promedio del cuadrado, después sacamos raíz cuadrada y eso era el valor eficaz, digamos. ¿Sí? Tensión y corriente, trabajamos con los valores eficaces. Y potencia con el valor promedio. Los cálculos se hacen con el valor promedio. ¿Eh?
Una cuestión que hay que tener cuidado nada más es si me dan la tensión y la corriente como números complejos, ya sea en forma polar, rectangular o lo que fuera. Acá está escrito de forma exponencial. ¿Sí? Eh, si yo quiero calcular, si quiero escribir la forma más fácil de escribir la potencia aparente sería hacer valor eficaz de la tensión por valor eficaz de la corriente y ponerle el ángulo de fasaje y chao. ¿Sí? Ahora, si lo quiero hacer como multiplicación de números complejos, ¿eh? Por ahí no tiene mucho sentido, porque si yo lo quiero hacer como multiplicación de números complejos, multiplicando esto no multiplico directamente B por I como está acá, para obtener S compleja. Sino que tengo que multiplicar la tensión por el conjugado de la corriente, para que me dé el signo correcto de las componentes de la potencia aparente. ¿Sí? Y con asterisco que está ahí es el conjugado de la corriente. ¿Mm? ¿Cómo se obtenía el conjugado de un número complejo? Por ejemplo, yo tengo el número complejo Z, vamos a ponerle, es igual a más JB. Exactamente, el conjugado de ese, que se escribe así, es A menos JB. O si es eso en forma rectangular. Si es en forma polar, que sería el módulo de Z y el ángulo, vamos a ponerle θ, el conjugado de ese, ¿cómo queda el conjugado si lo escribo en forma polar? El módulo y el ángulo negativo, exactamente. ¿Sí? Esos serían los conjugados. Bueno, en forma exponencial, sería el módulo de Z a la J θ, el número complejo, y el conjugado, o sea, el módulo de Z y E a la menos J θ. ¿Sí? Sería el conjugado. Y bueno, lo que se toma es el conjugado de la corriente, o sea, se pone el ángulo, pero negativo. No, en el otro caso, porque acá lo que hacemos, estos serían los valores eficaces sin el ángulo. Estos serían los valores eficaces sin el ángulo, y el ángulo que toma es directamente el ángulo de fasaje entre tensión y corriente. No sé el producto de eso. Sí, exactamente. Este sería el módulo de la potencia aparente y este sería el ángulo, porque la potencia aparente tiene módulo y tiene ángulo, que es el mismo ángulo de fasaje entre tensión y corriente. ¿Sí? Pues la forma más fácil para ella es hacer módulo de tensión, valor eficaz de la tensión por valor eficaz de la corriente sin el ángulo, 220 por 3 amperes, por ejemplo, y ahí va a tener el módulo de la potencia aparente. Y el ángulo le pones el ángulo de fasaje, que es entre tensión y corriente. Exacto, que es el mismo ángulo de la impedancia. Ahora, si por alguna razón quieren hacerlo con unos números complejos, como está acá, tener el software de cálculo, por ejemplo, anotar cuánto vale la corriente de forma compleja y la tensión en forma compleja, y querés calcular S como el producto de tensión por corriente, ¿sí? De esos dos números complejos, no tenés que multiplicar los números complejos así como están, sino que es la tensión por el conjugado de la corriente, para que dé con los signos correctos. Porque así me va a quedar. Fíjate, la tensión la dejamos como estaba en el dato, que era así, el valor eficaz por al ángulo de la tensión, y a la corriente ponemos el conjugado de la corriente, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda este producto? Es B por I, y quedaría E a la J θ más phi
menos J tita. J tita menos J tita se cancelan y queda la J phi nada más. Que es como se escribe la potencia aparente, ¿sí? Sería B por E a la J phi, que es donde phi es el ángulo de desfasaje entre tensión y corriente. ¿Eh? Sí. Depende de la carga que tengas conectado, ¿sí? Porque tenés tu transformador, que el dato que te da es la potencia que puede manejar el transformador, tener una determinada potencia en clave A, ¿sí? Depende de la carga que vos le conectes acá, se le va a conectar la parte de generación, digamos. Depende de la carga que vos le conectes acá, esta carga va a tener una determinada impedancia, con módulo y ángulo. Este ángulo de la impedancia, el que te va a dar el ángulo de fasaje entre tensión y corriente, y el que te va a dar el ángulo de la potencia aparente, de tal manera que vos puedas determinar qué parte es potencia activa y qué parte es potencia reactiva. ¿Sí? O sea, si vos cambias la impedancia de carga, te va a cambiar la potencia activa y potencia reactiva que estás consumiendo. ¿Sí? Bueno, eso nada más hay que tener cuidado al momento de hacer los cálculos, ¿sí? Hacemos valor eficaz de la tensión por valor eficaz de la corriente y ponemos el ángulo de desfasaje entre tensión y corriente, o si lo vamos a hacer con el software de cálculo y queremos calcular de los datos de tensión y corriente expresados en números complejos, tenemos que hacer el producto de la tensión por el conjugado de la corriente, para que me dé el ángulo correcto, ¿sí? Con la potencia aparente se mide en volt-ampere, como habíamos dicho, ¿no es cierto? Se escribe BA, B corta mayúscula, A mayúscula. La potencia reactiva se mide en bar, volt-ampere reactivo, y la activa en watts, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a hacer este sin mirar ahí lo que dice el que está resuelto. A ver, traten de hacerlo. Dice, tengo un voltaje alterno, valor efectivo, este es eficaz, ¿sí? Y más que efectivo, de 115 volts, y tenemos esa impedancia. Encontrar la potencia recibida por la impedancia. Vamos a calcular las tres potencias, la activa, la reactiva y la aparente. Ahí como lo haría. Vieron que acá me da la tensión, ese sería el valor eficaz. Si no me da ángulos, le ponemos ángulo cero para hacer los cálculos. Siempre tomamos Sí, sí, 75 más J38, exacto. Sí, ¿cómo anduvieron con la práctica ayer con el software? ¿Pudieron hacer?
Y nosotros vamos a usar sobre todo multisim, ¿sí? El Proteo se suele usar para electrónica. Sí, ¿puedo manejar más el Proteo? Ajá. Sí, sí, es. Eh, Sí, lo que pasa es que por ahí para elementos electromecánicos el Multisim tiene más opciones que el Proteo. El Proteo es más para electrónica y tiene librería, sí, componente electrónico tiene un montón de... Sí. Exacto. Por eso los mismos libros, si vos te fijas, como les decía la vez pasada en el Boile, te dice cómo manejar el Multisim o el PSPICE.
Ah, pero ya no es donde la corriente, pero ya lo puse ahora con el 17. Cuadrado del partido más. Profe. Y yo, y te quedaba una cuadrilla, sería algo. Vale, así puede ser. Primero calculamos la corriente haciendo B sobre Z. Es una de las, hay distintas formas de calcularlo, ¿sí? Ahí tendríamos el módulo de la tensión, que sería el valor eficaz vendría a ser ese, sin el ángulo. Y este es la corriente, ¿sí? Eh, la corriente, fíjense que está desfasada el mismo ángulo de la impedancia, pero en atraso respecto de la tensión. Si a la tensión la tomamos con ángulo 0 grados, que sería dibujarla horizontal a la tensión, la corriente tiene que estar en atraso, en un circuito de RL. Así que la corriente tiene que estar en atraso y por lo tanto, a mí que me dé un ángulo negativo, ¿sí? Es sale de hacer el cálculo de dividir la tensión dividido la impedancia. ¿Mm? Y bueno, y después la potencia sería P por I, por el coseno de ese ángulo de desfasaje. Hacer la reactiva, bueno, acá esto es porque el software no le pone la unidad bar, sino que le pone todo en watt directamente. Claro, sí, sí, también. Sí, también. Exacto. Sí, sí. Sí, sí. Para sacar el módulo, donde hace B por I, se puede hacer, como él dice, hacer B cuadrado sobre Z, ¿sí? Eh, o I cuadrado por R, que R sería 75, ¿sí? Nada que tengamos I, hacer I cuadrado por R para la activa, e I cuadrado por X para lo que sería la reactiva. Son distintas maneras de calcular. Eso para el módulo y después por el seno el coseno, ¿sí? Y bueno, y la aparente se la puede dejar así como número complejo, inclusive, bueno, depende del software y cómo esté configurado, ¿no es cierto? Automáticamente después me puede pasar a forma exponencial o en forma polar. Pero si no, colocándola así, ya, tenemos siempre que
Sí, sí, el mismo ángulo de desfasaje, digamos, de tensión y corriente es el ángulo que tiene ese también. No, siempre da lo mismo, ¿sí? No, las potencias estas, activa y reactiva, sí. Pero hiciste B por I nada más. Pero, sí, por coseno o por el seno de ese ángulo, sí. Tiene que ser para sacar la actividad reactiva. ¿Eh? Tenés que considerar el ángulo para activo y reactivo. ¿Eh? Profe, Dime. cuando me Sí, dice potencia recibida por la impedancia, ¿a qué hace referencia? a la que le llega, a la... acá, bueno, sí, no lo aclaro, por eso dije vamos a calcular los tres tipos de potencias. ¿Eh? Activa, reactiva y aparente. Bueno, y esta sería la otra manera de calcularlo usando directamente el dato de la tensión y el dato de la corriente y haciendo el producto de tensión compleja por corriente compleja, pero para eso tenemos que tomar el conjugado de la corriente, ¿sí? La corriente, el número, vamos un rato, bueno, la corriente como número complejo tenía esa expresión, ¿sí? El conjugado de la corriente, bueno, sería cambiarle el signo del ángulo. Este sería el conjugado de la corriente. Y la potencia aparente se puede calcular haciendo B por el conjugado de la corriente. ¿Eh? Que me daría ese valor, que escrito en forma rectangular, quedaría así, que es lo mismo que dio acá. Y ahí tenemos la potencia activa y esta es la potencia reactiva. Sería otra manera de calcularlo, ¿sí? ¿Está? O sea, primero tendríamos que calcular la corriente que está ahí, después tomamos el conjugado de la corriente, hacemos B por I, me da la potencia aparente. Acá está escrita en forma polar, pero la puedo escribir en forma rectangular, de esa manera, y ahí ya tenemos las componentes de potencia activa y la potencia reactiva. Sí, es el mismo ejercicio, pero escrito, calculado de la otra manera. Sí, no, acá tendría que ser, sí, el ángulo con el signo de desfasaje del ángulo el ángulo de la impedancia, ¿sí? El tema es cuando hacemos el triángulo de potencias, dependiendo de P siempre se va a hacer positivo. Y Q, si el circuito es inductivo, me va a quedar positivo, ¿sí? Y si el circuito es capacitivo, me va a quedar negativo, ¿sí? O sea, con circuito inductivo como este, Q se dibuja hacia arriba y queda positivo. Y P siempre va a ser positivo, ese sí. Pero Q puede ser negativa en el caso del circuito capacitivo, porque ahí en ese caso el ángulo de la impedancia, el ángulo de la impedancia va a ser negativo, ¿sí? Ahí te va a quedar Q negativo, ¿ah? O sea, esto es, así sería circuito inductivo, y si fuera circuito capacitivo va a quedar P, ese sí siempre es positivo, y Q va a quedar hacia abajo. Bueno, fíjense en este caso, acá tenemos, dice, un generador alimenta una soldadora
un calentador y un motor, como muestra la figura. Se usa un capacitor para suministrar la potencia reactiva para la soldadora y el motor, permitiendo que el generador opere a factor de potencia unitario. Este capacitor que se coloca acá en paralelo, ¿eh? Es el que se usa para compensar el factor de potencia o para que me quede factor de potencia 1. Dice, encontrar la potencia activa que debe suministrar el generador y la potencia reactiva que debe suministrar el capacitor. Si el capacitor no se usara, ¿qué potencia aparente tendría que ser suministrada por el generador? El voltaje del generador dice es 120 volts eficaces, viene a ser RMS, es valor eficaz. Acá lo que se hace en estos casos, les comento primero y después intenten hacerlo, ¿sí? Vamos a suponer, esto es como la carga que yo tendría. El capacitor es el que se coloca para hacer lo que se llama la corrección del factor de potencia y para tratar de que la potencia reactiva sea cero. Ahora vamos a ver cómo lo determinamos al valor del capacitor. Eh, Se coloca en paralelo con la carga de tal manera que la tensión, digamos, sobre los distintos elementos de la carga siga siendo la tensión de alimentación la misma para todos, ¿sí? O si lo colocamos en serio, hay una caída de tensión sobre el capacitor. ¿Cómo se calcula la potencia activa y reactiva que consume, por ejemplo, toda esta carga? Y bueno, se calcula por partes, o sea, la potencia activa para el soldador, la del calentador y la del motor, y se suman, y levantan la potencia activa total que consume la carga. Después se calcula la potencia reactiva. ¿Eh? Sí, sí, exactamente, por separado y después la sumas y tenés la potencia activa total. Lo mismo con la reactiva, la que consume el soldador, la del calentador es cero porque eh, la, el calentador se supone que es una resistencia, por eso consume potencia activa nada más. Está escrito en kilowatts, la potencia de consumo, ¿sí? Es como un horno, como si fuera un horno que tiene resistencia nada más, consume potencia activa. Y bueno, y después acá tenemos el motor que me da la potencia activa, que es lo que suele traer el motor, ¿no es cierto? En la placa de características trae la potencia activa que consume en Watt o en HP o en CB. Eso es potencia activa. Si lo trae en HP, también es potencia activa lo que está dando. Y aparte tiene el coseno phi. Esto que dice acá, PF, quiere decir factor de potencia. ¿Sí? El factor de potencia era el coseno phi. O sea, ese 0,8 que está ahí es el coseno phi del motor. Con eso, con la potencia activa y el coseno phi, yo puedo sacar la reactiva. Solamente aplicando trigonometría. ¿eh? Y bueno, entonces lo que hacemos primero es sacamos la potencia activa total que consume y la reactiva total. Vamos a sacar de esta parte sin el capacitor. ¿Sí? Porque con eso vamos a saber qué potencia aparente tiene que suministrar el capacitor. Va a ser igual a la potencia aparente del total de, claro, de la carga. Así que calculamos primero potencia activa total y potencia reactiva total. A ver cuánto da.
Sí. Colocándole capacitores, vos puedes tratar de lograr que la potencia reactiva sea cero, ¿sí? Porque vas a tener por un lado una reactancia inductiva, tu motor, por ejemplo, eh, pero si vos le colocas capacitores, vas a tener una reactancia inductiva. Si lo calculás bien, esta reactancia inductiva puede llegar a compensar la reactancia inductiva. Si calculás bien esta reactancia capacitiva, podés compensar la reactancia inductiva. ¿Sí? Se hace cero la que viene del generador porque la potencia reactiva que necesitan los circuitos inductivos se los suministra los condensadores. Y la potencia reactiva que requiere el condensador se lo suministra las bobinas. Claro, porque cuando uno está recibiendo potencia reactiva, se la está entregando el otro. Y al revés, cuando el otro está recibiendo, se la entrega la otra parte. Entonces la potencia reactiva no viene del generador, sino que se realimentan entre los componentes reactivos. Sí, a la entrada, sí, o sea, donde vos tenés el medidor, los medidores, claro, ahí se conectan los bancos de capacitores en paralelo con la instalación en sí.
La de, eh, no, no exactamente, no, porque es 0,8 el coseno. Tiene algunos ejemplos de condensadores. L-Cont es una fábrica de condensadores para corrección de factor de potencia. Justamente ahí te muestran un tablero. Estos son los condensadores. A veces, bueno, no hay espacio, hay que hacer un tablero aparte. Eh, Acá, por ejemplo, estos son de 50. Claro, es la potencia reactiva que te consume tu instalación. Eso lo puedes sacar de los datos de consumo de la instalación. ¿Eh? Están como... Después en instalaciones eléctricas van a diseñar así ¿cómo es? La instalación de los condensadores para corregir el factor de potencia. L-Con es una de las marcas más conocidas acá de Argentina de fábrica de condensadores para corrección específicamente del factor de potencia.
Y después vamos a corregir el factor de potencia de un motor. Justamente con el dato del coseno phi se puede calcular que... Porque eso habitualmente se hace en el tablero para corregir toda la instalación, pero si uno quiere puede hacer por máquina. Si vos tenés una máquina, por ejemplo, que es la que por ahí tiene mucha potencia inductiva, la puede corregir directamente sobre la máquina. Un gran motor, por ejemplo, puede ir corrigiendo sobre los motores, colocándole condensadores en los motores, en vez de poner un banco a la entrada, pero habitualmente lo que se hace es colocar el banco a la entrada para corregir ya toda la instalación. Profe, Sí. en el caso de que el capacitor se use, ¿qué datos son necesarios ahí para poder resolver el problema? Habitualmente los capacitores lo pedís en función de la potencia reactiva, más que de la capacidad. Se puede calcular después, sabiendo la frecuencia, la capacidad, pero acá, por ejemplo, como estamos calculando qué potencia reactiva debe suministrar el capacitor, vos te vas después y pedís que necesite capacitores para 50 kilovolt reactivo, ¿sí? O seleccionado un catálogo, digamos, como los capacitores que le mostré recién, 50 kilovolt reactivo. Y obviamente también la tensión, ¿cierto? Si es para monofásico 220 volts o es para trifásico de 380 volts. Pero habitualmente con la potencia reactiva, los kilovolt reactivos o los volt reactivos que necesitas y la tensión es suficiente. Eso, profe.
Bueno, ¿sale? Después sumamos entonces toda la potencia activa por un lado, toda la reactiva por el otro. Ahí vamos a tener después lo que necesitamos del capacitor. La potencia reactiva necesitamos del capacitor para compensar la potencia reactiva de la instalación. ¿Eh? Que si no la suministra el capacitor, bueno, esa potencia viene del generador, digamos, o del transformador, sí. Revisamos un poquito cómo tienen que quedar los cálculos, ¿sí? Tenemos la tensión, dice que es 120 volts. Tenemos la potencia del motor, el coseno phi, este sería el ángulo, haciendo arco de coseno. ¿Vale? El calentador es todo potencia activa, son resistencias, así que consume potencia activa. Este era el dato del soldador, que tiene, bueno, tanto resistencia como reactancia, sería reactancia inductiva, ¿no es cierto? El módulo, si nosotros sacamos el módulo de la impedancia, da 5, ¿eh? Sería raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. El módulo de la impedancia da 5. Podríamos sacar el ángulo ahí también de esta impedancia del soldador. Pero, bueno, y calculamos las potencias activa y reactiva de cada uno. Del motor, ¿sí? Bueno, se puede calcular de distintas maneras. Por ejemplo, sabiendo el ángulo phi, la potencia reactiva va a ser B por I por el seno phi, ¿sí? Se puede calcular primero la potencia aparente, por ejemplo, haciendo la potencia aparente va a ser la potencia activa sobre coseno phi, porque la activa es la aparente por coseno phi, o sea, es B por I por coseno phi. Ese sería el módulo de la potencia aparente. Hay distintas maneras de calcular, a lo mejor ustedes lo calcularon de otra manera, el tema es que le den los mismos valores, ¿sí? Y la reactiva sería B por I, que es el módulo de la potencia aparente, por el seno phi. Y le tiene que dar esto, 45.000. ¿Les dio eso? En caso del motor. Bien. El calentador es todo potencia activa, dijimos. Y en el caso de la soldadora, bueno, hacemos B sobre Z para calcular la corriente, por ejemplo. ¿Sí? Esto sería la corriente en forma rectangular, el módulo. Si sacamos el módulo de acá, podemos sacar módulo y ángulo también para escribirlo en forma polar o exponencial. El módulo, si sacamos, debería dar eso. Y bueno, la potencia activa se puede calcular de distintas maneras. Por ejemplo, una manera es I cuadrado por R. Se puede hacer B cuadrado sobre R, también como habías dicho hoy. La reactiva se puede hacer I cuadrado por X, que es otra manera de calcular la reactiva, ¿sí? Y bueno, ahí ya tenemos todos los datos por separado de la potencia activa y reactiva que consume los distintos elementos. Después sumamos, ¿sí? La activa por un lado, la reactiva por el otro. Esto sería la potencia reactiva que tendría que tener el condensador, que tendría que suministrar el condensador para compensar la potencia reactiva de la carga. ¿Sí? Esta sería la potencia reactiva del capacitor. Pero igual, bueno, la suma de las potencias reactivas de las distintas, de los distintos componentes de la carga. Quedaría eso. Algo yo le escribí a mano porque el software por defecto siempre pone todas las unidades de potencia en watts. El software, ¿sí? Bueno, poner todas las unidades de potencia en watts, no importa eso. Lo único que tenemos que saber es que estrictamente potencia reactiva se expresa en volt-ampere reactivo y potencia aparente en volt-ampere. La potencia aparente, si en principio, si colocamos el condensador, ¿qué potencia tendría que suministrar el generador? Si colocamos el condensador,
Exactamente, únicamente la potencia activa con el condensador puesto, ¿sí? O el banco de condensadores vendría a ser. Eh, pero si no, esa potencia reactiva, si no la tiene que suministrar el generador o tiene que venir del transformador, digamos, ¿sí? Y entonces del transformador la potencia aparente, en vez de ser esto, que era potencia activa nada más, tiene que ser ahora esto, ¿sí? Tiene que ser mayor, ¿eh? Y por lo tanto el transformador tiene que ser capaz de manejar estas potencias, las líneas se tienen que calcular para que circule una corriente que corresponda a esa potencia. ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí, sí. Acá vos sabés que no me acuerdo de este momento, pero cada empresa de energía tiene un coseno fee a partir del cual te cobra multa. Te empieza a cobrar. Te empieza a cobrar un recargo. Empezaron a subir. Vos sabés que por eso no sé el último dato. En Buenos Aires sí que sé que lo querían llevar a 0,95 y a partir de 0,95 te empezaban a cobrar un recargo y a partir de 0,85 una multa. O sea, era como te iban a cobrando un extra a partir de 0,95 y a partir de... Exacto, exactamente. Acá no sé en Sechepe el último dato, pero se puede averiguar, vamos a averiguar para la próxima, entramos en la página de Sechepe y tiene que estar el dato a partir del cual te empiezan a cobrar la multa. ¿Sí? Te cobran a los grandes consumidores, a las industrias, te pueden cobrar en un country, te pueden cobrar en un edificio grande, a los grandes consumidores. Eh, y tienen que, eh, tienen que tener el medidor, digamos, que te mida tanto potencia activa como potencia reactiva. ¿Sí? En muchos lugares todavía se ve el medidor mecánico que da vuelta, que se te mide potencia activa únicamente. Ahora los electrónicos, que están reemplazando los mecánicos por los electrónicos, te miden las dos e inclusive te mandan los datos directamente claro, pues lo pueden telecontrolar, digamos, almacenan los datos y lo envían a la empresa. Bueno, después vamos a hacer algunos ejercicios en la parte práctica, justamente de corrección de factor de potencia de esto. Pero depende de las empresas distribuidoras, porque cada empresa distribuidora por ahí tiene sus propias, como los transformadores y las líneas de distribución, depende de las empresas distribuidoras, por ahí cada uno. Exactamente. Bueno, ahí ya le tomo asistencia. Alvaredo, Aparicio, Barbetti, Presente. ok, Chacón, Collar, Presente. sí, Ferrari, Galeano, García, Presente. bien, Gómez, Presente. Gómez, ok, González, López, Chaparro, López Chaparro, Luna, Luna Lenay, Mesa, Niveiro,
Niveiro, ¿estás? Profe López Chaparro le puso en el chat que estaba presente. Ah, ok, perdón. Palavecino, Pallés, Jeremías, Paz, Pérez, Pérez Marino, Presente, profe. bien. Perino, Ramírez, Ramírez Ramírez presente, Pérez, profe. Rey, Rey Luciano, sí, Rey ahí te presente, veo. profe. Certic, Certic Besus, Certic, Silva, Zuligoy, Tur Springer, bien. Vargas, Vargas Rafar, Vargas Juan, Victory y Zampar. Ahí te veo. Presente. ¿Qué apellido? ¿Eh? Galero. Sí está. Bien, bueno, nos vemos la próxima.